a unos versículos en segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 en adelante dice así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente doctrina de error, herejías destructoras, y aún negarán al Señor. Repetimos estos versículos del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, oyó bien, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermosas palabras del apóstol Pedro, su capítulo 2, versículos 1 al 3 de su segunda carta. Esta porción bíblica podría dársele muchas aplicaciones, más de una aplicación, en este tiempo final que nosotros estamos presenciando, pero vamos a utilizarla solamente en una de esas aplicaciones y vamos a entender, vamos a ver algunas consideraciones sin ánimo de ofender, sino más bien con el ánimo de aclarar, de enderezar el pensamiento, de que todos nosotros tengamos la oportunidad libremente de elegir, de escoger, de decidir, de ver las cosas por ambos lados para que sepamos cuál es el lado correcto. Por eso hoy queremos comenzar con este estudio un poco prolongado, una serie de charlas, mejor dicho, sobre este tema, de un vistazo, ¿verdad?, unas reflexiones sobre los testigos de Jehová. Y vamos a utilizar como libro de texto un pequeño libro de David Reed que se llama Respuestas Bíblicas a los Testigos de Jehová. La persona que escribe fue presidente de ancianos de esa secta durante muchos años, y su esposa fue criada en esa doctrina, de manera que ellos conocen bastante de qué se trata. Ustedes saben que son una serie de personas a quienes estimamos, una serie de amigos que andan tocando de puerta en puerta, a veces a horas inconvenientes, a veces usted va saliendo y ellos lo interceptan en la puerta de su casa para que usted converse con ellos, le hacen una serie de preguntas, le presentan una revista, le dicen algo y por ahí se entabla un diálogo, que es lo que ellos quieren para ellos cumplir su misión de predicar su doctrina. Pues bien, entonces este tipo de personas hojean la Biblia muy rápido, citando capítulos y versículos para probar entre comillas que Jesucristo es solo un ángel que murió en un madero levantado y no en la cruz, que la aceptación de una transfusión de sangre es algo tan pecaminoso como el adulterio, dicen ellos, y que la sociedad atalaya en Brooklyn, Nueva York, es la profetisa moderna de Dios y su canal de comunicación. Esas son de las cosas que ellos suelen decir.
Muchas veces las personas que tienen algún conocimiento de la Biblia o que pertenecen a alguna iglesia evangélica o cristiana, al ver las insinuaciones de estos amigos, pues le hacen un rechazo, le saludan con enojo, le cierran la puerta o sencillamente lo desaniman o tratan de desanimarlos. Lo siento, no estoy interesado. Es una respuesta que a menudo se escucha. También estoy ocupado, voy a salir, lo siento, soy evangélico, soy metodista, soy de tal iglesia. Y los testigos a veces responden diciendo, yo también siento que usted sea metodista o sea evangélico, o sea protestante o sea adventista, pero por lo general dicen solamente que tenga un buen día y se van a la casa de al lado y continúan su trabajo. ¿Por qué insisten en visitar? Sobre todo porque creen que uno será destruido en la batalla inminente del Armagedón, a menos que vaya a buscar la salvación en su organización, es decir, a la organización de los Testigos de Jehová. En la Atalaya, la revista Atalaya, de noviembre del 81, en su página 21, ellos afirman que todo aquel que no esté dentro de su organización va a perecer en la batalla del Armagedón. Entonces, ellos tratan de salvarle la vida a uno, lo hacen con cierta envoltura de amor, porque ellos lo que quieren es que uno se salve. Pero aún más, la motivación que los impulsa en realidad es la creencia, no solamente de que nosotros vamos a perecer, sino de que ellos van a sobrevivir, o de que ellos no sobrevivirán al Armagedón si no se dedican a esa predicación de puerta en puerta, bajo la dirección de la organización de Dios, como ellos llaman. Entonces, hay dos motivaciones. La primera es salvar a los religiosos que según ellos están perdidos dentro de la iglesia, dentro de la fe cristiana. Ellos piensan que nosotros estamos perdidos y no quieren que en Armagedón nosotros fracasemos. Pero al mismo tiempo, ellos entienden que van a salvarse haciendo este trabajo para ellos poder sobrevivir a la batalla de Armagedón. Si ellos no se dedican a este trabajo de puerta en puerta y obligando prácticamente a la gente a que les escuche, entonces ellos van a perecer y ellos no quieren perecer, están cuidándose también a sí mismos. La mayoría de los amigos testigos de Jehová hacen con toda sinceridad lo que pueden por servir a Dios. Son como los judíos incrédulos de quienes escribe el apóstol Pablo. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia divina. La gran mayoría de estos amigos son víctimas de víctimas, seguidores ciegos de líderes ciegos. Necesitan escapar de la rutina de la salvación por obras que los convierte en siervos sumisos de un imperio religioso multimillonario. Necesitan liberación del yugo opresor que pesa sobre sus hombros, pero les han hecho creer que el soportar ese yugo los puede salvar, y que cualquiera que trate de disuadirlo es un engañador enviado por Satanás, y por eso ellos no quieren que nadie les predique, que nadie les enseñe, que nadie les ayude. Ojalá podamos contar con algunos de esos amigos para que reflexionen, escuchen nuestra posición y no tienen que aceptarla. No tienen que aceptarla, usted la escucha para descartarla, pero si acaso entiende que tiene algo de verdad, entonces puede seguir hurgando en el texto bíblico. Si usted ha intentado entregar su vida a Cristo, sabe, o predicar el Evangelio a algún testigo de Jehová, o llamado testigo de Jehová, porque testigo es alguien que presencia, alguien que ha visto, o alguien que tiene un testimonio de primera mano, alguien que es partícipe, alguien que ha recibido en su propio cuerpo. Entonces, testigo de Jehová es algo muy comprometedor. Ellos ponen a prueba la paciencia, examinan su conocimiento de la Biblia, agotan nuestra resistencia a veces. Seguir el tema de la conversación con este tipo de personas puede ser difícil, sobre todo cuando saltan de un versículo a otro de la Biblia, pero vale la pena porque ellos necesitan oír el Evangelio
el evangelio sencillo, el evangelio claro, el evangelio sincero, que nosotros, por la gracia del Señor, podemos predicarle. Por lo que nosotros a veces pensamos, a veces tenemos muchos compromisos y no nos es posible compartir con los amigos testigos de Jehová, pero otras veces debemos dedicarle tiempo, debemos compartir con ellos si es que nosotros sabemos en quién hemos creído. Si nosotros estamos seguros de nuestra salvación y del Evangelio, conocemos el ABC del Evangelio, debemos predicarle porque es que ellos están entrenados muchas veces, con el perdón de nuestros oyentes, pero muchas veces ellos están entrenados como máquina, programados como una computadora que solamente responde a su patrón. No pueden en el momento buscar alternativa, no pueden generar, porque no se le ha enseñado toda la Biblia, sino, amigo, a usted, si es de esta doctrina, se le enseñan las partes convenientes, las partes que atestiguan de manera aislada lo que ellos tratan de enseñar. Muchas veces con falta de espiritualidad. Muchas de estas personas fueron católicos romanos, que rara vez iban a la iglesia. Algunos fueron educados en iglesias protestantes, pero nunca recibieron el mensaje, no lo asimilaron. Muchos no tuvieron ninguna educación religiosa y vivían en el materialismo o en el pecado y estaban atrapados en una rutina monótona que no les llevaba a ninguna parte y se mantenían o se mantienen con ese vacío. Cuando lo llamaron a la puerta los testigos, la invitación a estudiar la Biblia le pareció atractiva y comenzaron a escudriñar la Biblia de manera dirigida por ellos. Necesitaban a Dios en su vida, pero los testigos cambiaron pronto el estudio bíblico, porque así es que se comienza. La carnada es la Biblia, y como ahora todo el mundo quiere leer la Biblia, todo el mundo quiere estudiar la Biblia, pues ellos entran con una Biblia y le dicen a las personas que van a estudiar la Biblia. Hay que tener mucho cuidado con eso de que vamos a estudiar la Biblia, porque no todo el que estudia la Biblia enseña ni vive la Biblia. Yo creo que lo más importante es que nosotros analicemos y sepamos, oiga bien, sepamos con quién o con quiénes nosotros estudiamos la Biblia, porque la Biblia es una carta, es una llave para entrar a ciertas puertas. Hay muchas personas que no le dan entrada a nadie en su casa, pero si van con la Biblia y le dicen vamos a estudiar la Biblia, entonces dicen sí. Entonces por eso el apóstol Pedro, en los versículos que leímos, en su segunda carta, capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, falsas doctrinas, herejías destructoras, que negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es una advertencia que nos hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro y de otros apóstoles del Señor que nos enseñan y nos advirtieron sobre esta cantidad de personas que en los últimos tiempos, que son precisamente los que estamos viviendo, se dedicarían a engañar, pero como decíamos al principio, muchas veces, la mayoría de las veces, son víctimas de víctimas. Es decir, ellos han sido engañados, han sido enredados y han sido o están siendo utilizados para llevar a la gente a lo que ellos están. Por eso insistimos, lo primero es buscar la espiritualidad, la vida de esas personas, a ver si esas personas se parecen a Cristo, porque empiezan con la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia. La invitación es atractiva. Y personas que necesitan a Dios, que viven una vida promiscua, una vida de vicios, una vida de problemas, dice, bueno, vamos a ver si en el estudio de la Biblia nosotros conseguimos algo y podemos cambiar de vida, cambiar nuestra situación. Entonces empiezan a estudiar la Biblia, pero qué sorpresa. Los testigos pronto cambian el estudio bíblico, transforman, en vez de la Biblia, entonces comienzan a utilizar un libro llamado, o una revista llamado Atalaya, o otro de los libros que ellos han oficializado como libro de texto. En eso se parecen a otros amigos, que no vamos a hablar hoy de ellos, pero otros amigos que andan con camisa blanca y una corbatita negra, y generalmente andan en bicicleta, que comienzan con la Biblia muchas veces y con un testimonio de la familia, y luego terminan con el libro del Mormón,
y cuando usted escudriña un poco sobre su doctrina, usted, si no está esclavizado ya, usted se dará cuenta que la familia de ellos prácticamente no existe, porque han tenido muchos problemas allá en Utah, Estados Unidos, con esos problemas de la familia, porque generalmente el matrimonio de ellos es múltiple, utilizan la poligamia, etcétera, pero ese no es el tema de hoy. Vamos a continuar con nuestros amigos, los testigos de Jehová. ¿Quién predicará a los testigos de Jehová el verdadero evangelio de Cristo? Bueno, yo creo que todos nosotros tenemos o estamos en el deber de compartir con ellos el evangelio de Jesucristo, no ser enemigos de ellos, sino testificar de lo que ha pasado en nuestras vidas y compartir el evangelio con todo aquel que esté necesitado, que son todos los que no conocen al Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, en ciertos aspectos, los amigos testigos de Jehová creen casi lo mismo que los cristianos ortodoxos. Y esto es un punto de confusión que hay que estar muy claro. Por ejemplo, su rechazo del pecado de las relaciones sexuales fuera del matrimonio es muy parecido al nuestro, al caso nuestro. Su aceptación del relato de la creación como se encuentra en la Biblia, en oposición a la evolución, y su creencia en que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, en esto se parecen mucho, aunque muchas veces no cumplen todo esto. Pero en otros aspectos, sus doctrinas fundamentales y básicas los distinguen y señalan como una secta, especialmente en cuanto a las enseñanzas sobre estos puntos que vamos a señalar, unos 8 o 9 puntos que brevemente vamos a señalar, y ojalá usted tenga un poquito de tiempo para que lo medite. Por ejemplo, en cuanto a la batalla de Armagedón, dicen: Dios declarará pronto la guerra a la humanidad y destruirá a todos los que viven en la tierra, excepto a los testigos de Jehová. Las iglesias del cristianismo, dicen, serán las primeras en ser destruidas. Y siempre recordamos aquella enseñanza que basan ellos en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde hablan de 144,000. Esto era cuando ellos empezaban, y eran 200 o 300 de personas. Ahora tienen problemas muy serios, porque ya ellos pasan del 1,000,000, y entonces los 144,000 serán los super privilegiados, los demás serán comida de burro, irán a parar a la gehenna, porque no cabrán en el grupo según las doctrinas de ellos, pero que no la enseñan a cabalidad, porque los incautos, los nuevos, no pueden saber esto. Entonces todos los demás serán destruidos. Otra cosita que ellos chocan es, por ejemplo, en cuanto a una cosa que aparentemente es muy sencilla y superficial. Ellos prohíben estrictamente cualquier tipo de celebración de un cumpleaños. Hasta el envío de una tarjeta de cumpleaños puede hacer que un comité judicial tome acción inmediata contra el culpable. Es decir, que usted mandar una tarjeta de cumpleaños, o el Día de las Madres, o en Navidad, o en cualquier motivo de celebración, usted manda una tarjetita de felicitación a alguien, con esto lo pueden llevar, y lo llevan al comité judicial, y le ponen una disciplina, si no es que lo separan de las filas. Es un castigo de excomunión que le aplican. En cuanto a las transfusiones de sangre, en la práctica real, los amigos testigos de Jehová consideran que aceptar una transfusión de sangre es un pecado más grave que el robo o el adulterio. Los comités judiciales de la atalaya perdonan más pronto a ladrones y adúlteros que a los individuos culpables de recibir sangre. El testigo no debe aceptar sangre en ninguna circunstancia, aunque esté seguro de que le causará la muerte el no recibirla. La organización también le exige a los adultos que no acepten transfusiones para sus hijos menores. Para ellos, el cristianismo, a excepción de algunos individuos que guardaron la fe, el cristianismo verdadero desapareció de la faz de la tierra poco después de la muerte de los 12 apóstoles, según los testigos. No se restauró sino cuando Charles Russell
el pastor fundador, estableció la organización Atalaya a fines de la década del 1870, cuando Cristo, según ellos, regresó en forma invisible en 1914. Él encontró al grupo de Russell haciendo la obra del siervo fiel y prudente, que dice Mateo 24:45, y ellos se lo aplican, y los puso a cargo de todas sus pertenencias. Todas las iglesias y cristianos, entonces, declarados, son en realidad instrumentos del diablo, con excepción de los seguidores del pastor Russell. El retorno de Cristo es otro obstáculo, otro problema. El Señor volvió en forma invisible, según los testigos de Jehová, en el año 1914, y ha estado presente desde entonces, gobernando como rey de la tierra a través de ellos, la sociedad de la Atalaya. Las referencias a la segunda venida de Cristo se indican como presencia en la Biblia de los testigos de Jehová, porque tienen su propia Biblia, han tergiversado la Biblia, han cambiado los textos que les afectan y palabras que no van de acuerdo con lo que ellos dicen, y le han puesto, por ejemplo, donde habla de la venida de Cristo, ellos han puesto presencia, como que Cristo ya está aquí, porque ellos dicen que vino en el 14, nadie lo vio. En Apocalipsis 1:7 precisamente dice el Señor, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Yo no sé quiénes lo vieron, creo que ni ellos lo vieron, porque dicen que vino de manera invisible en el 1914, precisamente cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Entonces, la generación de los que fueron testigos del retorno invisible de Cristo en el 1914 no pasará de la llegada del Armagedón. Esto es lo que enseña. Otro punto de choque es la cronología. Los testigos creen que Dios tiene un tiempo establecido preciso para todos los acontecimientos pasados y futuros, relacionado con fórmulas matemáticas y sencillas y revelados a la humanidad a través de la sociedad Atalaya. Los 7 días de la creación de Génesis fueron cada uno de 7.000 años, según ellos, para una semana total de 49.000 años. Dios creó a Adán en el año 4026. La creación de Eva, poco después, indicó el fin del 6º día de la creación y el principio del 7º. Por eso ahora ya hemos completado unos 6.000 años de este período de 7.000 años, lo que significa que Armagedón pronto vendrá, pronto pondrá fin a 6.000 años de trabajo humano para dar lugar al reinado milenial de Cristo, semejante al día de reposo. Fundados en esa cronología, la organización del pastor Russell, los testigos de Jehová, han promulgado varias profecías específicas sobre el tiempo del fin. Según los testigos de Jehová, la cruz es un símbolo religioso pagano adoptado por la Iglesia cuando Satanás tomó el control de la autoridad eclesiástica. No tiene nada que ver con la muerte de Cristo, según ellos, pues los testigos sostienen que Cristo fue clavado en un madero derecho, levantado sin palo transversal. Los testigos aborrecen la cruz y se espera que los nuevos convertidos destruyan las cruces que tengan en vez de disponer de ellas de otra manera. Repetimos el versículo que iniciamos en nuestra charla de hoy en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,